La perestroika fue un plan de renovación económica, política, institucional que en su momento el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, quien asumió el poder en 1985, diseñó para generar un mecanismo de renovación de la estructura soviética que se encontraba en un profundo anquilosamiento económico, se encontraba en un profundo atraso de capacidad productiva y en un abierto y claro descontento y desapego social frente a las instituciones del periodo soviético. En este contexto, la perestroika se complementó con otro plan muy importante que era llamado la Glasnost, que significa básicamente transparencia y que permitió la creación de comités de veeduría ciudadana frente a las capacidades de gobierno y contratación que tenían las diferentes delegaciones del Partido Comunista dentro de la Federación Soviética. En este contexto, la perestroika y la Glasnost abrieron mecanismos de renovación que de alguna manera podríamos llamar inusitados y que generaron una serie de corrientes políticas profundamente agudas dentro del periodo soviético. El contexto en el cual Mikhail Gorbachev propone tanto la perestroika como la Glasnost es el contexto de la Guerra Fría en la década de 1980, en medio de una profunda crisis económica de la Unión Soviética, en medio de una crisis militar y política de liderazgo global por la invasión a Afganistán, que se había convertido en un gran atolladero que había iniciado la Unión Soviética en diciembre de 1979 sin poder obtener ni logros militares, ni políticos, ni geopolíticos evidentes, y en medio de una crisis económica que además amenazaba con arrastrar fuertemente a las sociedades soviéticas, a todos los pueblos soviéticos, a una situación incluso en algunos momentos se llegó a decir, a creer incluso de hambruna, y a una situación también, digamos, de incapacidad para abastecer las condiciones mínimas o las necesidades mínimas de la sociedad en ciertas circunstancias. En esta perspectiva, la perestroika surge como una condición de renovación y Mikhail Gorbachev supo aprovechar fuertemente a nivel internacional su prestigio y su poder político para buscar un nuevo entendimiento con los Estados Unidos, bajar la tensión, llevar a una condición de la posibilidad de negociar un desarme nuclear e incluso bajar la posibilidad de la confrontación armada global. En este sentido, encontró de alguna manera una relación muy importante con el presidente de los Estados Unidos de ese momento, Ronald Reagan, y con su sucesor, George Bush padre. En ese contexto, Gorbachev logró crear una condición de entendimiento que de alguna forma generaba un liderazgo global de la Unión Soviética, pero al que se oponían lo que podríamos denominar las fuerzas conservadoras más conservadoras dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética y que se oponían obviamente a cualquier renovación o a cualquier apertura política, económica o institucional. La Glasnost y la perestroika no fueron suficientes en el sentido en que no fueron capaces de generar la renovación desde el punto de vista soviético y por el contrario desataron una serie de fuerzas políticas que se encontraban reprimidas dentro del sistema soviético, fuerzas políticas que de una parte fueron conservadoras como aquellas que generaron el golpe de Estado en agosto de 1991 o las otras fuerzas políticas que desataron los procesos de implosión de la Unión Soviética y en consecuencia el separatismo de varios territorios y el surgimiento de nuevos estados y nuevas naciones. De hecho, surgen estados como Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Georgia y otros más que surgen como estados soberanos independientes y que obviamente llevan al traste a la Unión Soviética y termina creándose la Federación Rusa como, digamos, la consecuencia de lo que queda en ese contexto. En esta perspectiva, lo que termina finalizando finaliza el periodo soviético como una especie de estructura imperial del siglo XX y también termina enterrando de alguna manera el periodo imperial del zarismo. En este contexto pues aparece digamos un hecho realmente muy importante, es que la muestra que no había una capacidad suficientemente importante, suficientemente de renovación del periodo soviético y termina enterrando a la Unión Soviética dentro de sus propias sombras. La implosión de la Unión Soviética en gran parte está impulsada por la perestroika, pero hay que decir que las fuerzas que llevaron a la implosión soviética eran fuerzas estructurales, su incapacidad económica, su inflexibilidad institucional, su incapacidad de renovación
política o social, y todo este montón de asuntos que buscaban ser resueltos a través de la perestroika, pues obviamente llegaron un momento en que la inflexibilidad impidió que hubiera una renovación. En ese contexto se produce la implosión soviética, y de alguna manera podríamos decir que la guerra actual en Ucrania, tal como también fue la guerra en Georgia en 2008, o la intervención rusa en Kazajistán, o el mantenimiento de Bielorrusia como una especie de satélite o de estado tapón al servicio de Rusia, son consecuencias de la implosión soviética y son parte de ese imaginario que Rusia ha construido sobre lo que los políticos rusos y los intelectuales rusos llaman hoy en día la Rusia histórica, o el territorio o el área de la Rusia histórica, que resulta ser mucho más grande que el territorio sobre el que gobierna la Federación Rusa contemporánea. En ese contexto, esa imaginación de la Federación Rusa y esa digamos, imposibilidad de resolver las opciones que aparezca frente a Rusia como tal, pues resultan ser bastante difíciles de, digamos, recomponer. En ese contexto, Rusia ha creído que tiene derecho a restablecer el dominio sobre las antiguas áreas territoriales de la Unión Soviética, o incluso sobre las antiguas áreas territoriales del Imperio zarista. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.